¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le acompañaré a que analicemos el tema de los retos que tiene el país en el manejo de los residuos valorizables, que en Costa Rica y en el mundo pues es todo un reto, es todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la gestión de los diferentes residuos que generamos las personas. Y tal vez usted se sorprenda tanto como me sorprendí yo al elaborar este programa, al darme cuenta de que en Costa Rica la cultura del reciclable y la gestión de residuos pues no avanza como creemos, tanto así que únicamente la mitad de la población separa los residuos sólidos en el hogar. Entonces, mucho tenemos que hablar en esta materia para ver si nos empoderamos cada vez más las diferentes comunidades para avanzar en la gestión de los residuos valorizables en Costa Rica. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Julián Rojas Vargas, coordinador del Centro de Acopio Institucional de Campus Sostenible de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Julián, por estar de nuevo en Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Un saludo a todos y un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias. También está con nosotros Teresita Granados Villalobos, que es la gestora de gestión integral de residuos de la Municipalidad de Heredia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, Maribel. Y también nos acompaña Vinicio Arias Zúñiga, gerente de 360 Soluciones Verdes. Gracias por estar en Una Mirada. Muchísimas gracias por la invitación, Maribel, y aquí a la orden, muy contento de poder compartir con este equipo tan profesional que tenemos hoy. Gracias. Sí, como les dije al inicio, francamente yo pensé que el panorama era más favorable, porque por lo menos en mi barrio la gente recicla puntualmente cada 15 días y hay muchas bolsitas alrededor en ese momento, pero estoy viendo que la cosa no es así, ¿verdad? Porque los números nos dicen, como decía yo al inicio, los datos del Ministerio de Salud indican que se retrocedió en la recuperación de materiales al pasar de un 8.3 en el 2023 a un 4% en el 2025. Y como dije anteriormente, poquito más de la mitad de la población no separa los residuos sólidos en su hogar y la principal argumento para no hacerlo es porque no existe una ruta de recolección de residuos en su barrio. Entonces sí, una situación bastante compleja esta ¿verdad? Del manejo de los residuos valorizables en tiempos en que tendríamos como que tener más conciencia y más acción en este sentido. Claro que sí, Maribel. De hecho, hay una problemática no solo nacional, sino también mundial con respecto a la gestión integral de residuos. Cada vez somos más, generamos más residuos, pero los recuperamos en menor cantidad y aún así tenemos una porción de los residuos que son los residuos sólidos orgánicos, que son los que más generamos en el mundo, que se generan aproximadamente entre un 50% nacionalmente y en el mundo entre un 30 a un 60%, y todavía seguimos separando el papel, la botella, el plástico, y está bien, pero aún así tenemos que avanzar en tecnologías, en innovación, que no tiene que ser precisamente una tecnología o innovación sumamente cara, sino acoplada a las necesidades que tenemos actualmente, porque cada municipalidad y cada cantón, cada distrito tiene necesidades diferentes y tiene condiciones diferentes. Entonces tenemos que ajustar y hacer un enlace con la academia, con la empresa privada, con las instituciones públicas para poder hacer una sinergia y poder avanzar. Pero ahorita estamos divorciados y ese es el problema, que no hemos llegado a una ruta clara. Tenemos muchas rutas, pero una ruta clara que avance todavía no la tenemos. Sí, precisamente tal vez en unirnos a ese esfuerzo nacional y mundial, tal vez podríamos empezar por explicarle a la gente qué entendemos por residuos valorizables y cuáles son los tipos que existen. Claro, Maribel, y agregando a lo que estaba comentando Julián hace un momento, si lo viéramos gráficamente, cada persona en América Latina y el Caribe genera aproximadamente 1 kilogramo de residuos al día. Gráficamente estamos viendo una bolsa, ¿verdad?, tamaño medio de residuos, donde va cartón, papel. Si me comí una naranja, pues ahí va la cáscara. Si me comí, qué sé yo, un banano, lo mismo, entre otros restos. A lo largo del día, en esa bolsa, más de la mitad termina siendo restos orgánicos biodegradables. Les decía, la cáscara, un hueso, restos cárnicos, el cabello que se me cae, una bolsita de café, basurola por ejemplo, cuando hacemos el café, entre otros.
Y bueno, de esa fracción, si sacamos lo que son embalajes, papel, cartón, plástico, cajas Tetra Pak, Tetra Brick, entre otras, esa fracción es la que se puede valorizar, que comúnmente decimos la mando a reciclaje. En realidad lo que hacemos en la casa es un proceso de separación muy básico. Para que llegue a centros de acopio, en muchos casos se exporte o quede en el país y se transforme en residuos nuevamente distintos. O sea, se vuelve materia prima para otros productos. Entonces, esa fracción de valorizables es la que todavía estamos quedando muy bajos en los números. Aquí también es importante aclarar dos temas. En el tanto, como bien lo decía el colega, en el tanto la fracción de orgánico se vaya a relleno sanitario, que es la que tiene la carga de humedad, el agua, es la que pesa realmente. Pero mientras que nuestros valorizables podemos tener en este momento un contenedor lleno de botellas de plástico, pero no pesa. Entonces, en el tanto sigamos comparando esos datos, peso, y no utilicemos el volumen de los valorizables, vamos a quedar muy bajos en los números. ¿Cómo podríamos entonces explicar cuál es la diferencia entre un residuo valorizable y uno que no lo es? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Todo va a depender, creo que Julián lo apuntó muy bien, al posible uso que ese material se le puede dar post vida, ¿verdad? El problema, creo yo, es que tenemos una conceptualización del material muy hasta donde lo usé, y después de ahí, ya como no me sirve, pues entonces lo descarto, ¿verdad? Llámese orgánico, llámese electrónico, llámese plástico, etcétera. Entonces es un tema más bien, pienso yo, mental y de desperdicio, que está muy metido en nuestras costumbres, llamémoslo así, una costumbre tal vez muy latina. Si nos vamos hacia Europa, hacia los países del norte de Europa, es otro concepto totalmente distinto el que se maneja en relación con el material una vez que llegó al término de lo que para mí es ese uso, ¿verdad? Ok, este teléfono probablemente en poco tiempo ya para mí no va a servir porque se quedó corto, porque la memoria se llenó, pero el hecho de que a mí no me sirva no significa que todo lo que esté aquí adentro, todos los metales que aquí se encuentren, se pueden aprovechar, ¿verdad? Y pasar a ser, tal vez no un teléfono, pasar a ser materia prima para elaborar otro producto distinto. Yo creo que el problema no es en sí, ok, sí, ciertamente hay unos de valorización que se pueden aprovechar, ¿verdad? Que se pueden reciclar, que se pueden reutilizar, que se pueden reparar, etcétera. Pero también hay un tema de ese concepto que yo tengo o que como sociedad nos hemos creado de que, ok, se acabó y ya como para mí no sirve para nadie, lo termino botando, lo termino enterrando, o en el peor de los casos, como en Costa Rica sucede con casi el 25% de los residuos, terminan en ríos, terminan en potreros, terminan en quebradas, y nos damos cuenta cuando llueve y cuando se inunda la ciudad y sale a flote todo el plástico y todo el problema, ¿verdad? Esos materiales son valorizables, claramente, ¿verdad? Probablemente pierdan valor por la suciedad, por el agua, por el sol, pero para mí, de nuevo, y es como una opinión muy personal, es un tema de estructura mental en nuestras formas de ser y ver las cosas. Y usted tiene razón con el tema de que es algo cultural, porque a mí me llama la atención, ¿verdad? Conforme uno se va haciendo grande, le van gustando las matas. Dicen por ahí que a todas las señoras nos gustan las matas. Señora, las Bueno, a mí y también. uno ve, bueno, este también. Y uno ve que en los jardines donde tienen muchas matas, ¿verdad? Las señoras utilizan cualquier contenedor que va quedando en la casa para sembrar una mata. O sea, no van y compran una maceta plástica nueva, sino que si una tacita se quebró, si un pichelito ya no sirve, lo utilizan como maceta. Entonces, ¿verdad? Ese elemento pues tiene una vida útil más larga y no va a dar a un río. Así es, Maribel, y agregando a lo que estás diciendo, es que en el momento que empezamos a conceptualizar que ese producto en realidad es un material que puede tener un valor agregado para usarlo después, empezamos a dejar de ver los residuos y empezamos a verlos como materiales, como materia prima. Y pongo el caso concreto de una botella de plástico, una botella de agua, por ejemplo. Cuando vamos a un supermercado y queremos tomarnos una botella de agua, especialmente con los calores que hace a veces, ¿verdad?, en este país, el 60% del valor que estoy pagando por esta botella de agua es el empaque, es la botella vacía. Pero yo no la compré porque era muy bonita o porque me pareció agradable, no, la compré porque quería tomarme el agua.
Entonces, en el momento que me doy cuenta que el 60% de lo que pagué es la botella que estoy botando posteriormente, empiezo a ver ese material como un recurso que puede ser utilizado para algo más dentro de su vida útil, pues. La preocupación que ustedes externan la comparte Olman Mora, quien es el Contralor Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, quien indicó a Una Mirada que Costa Rica no alcanzó la meta de la estrategia de reciclaje en el 2022. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer y en ese trabajo estamos involucrados todos. Eh, Sí se ha avanzado, digamos, en la estrategia de reciclaje. Planteamos nosotros que desde un estudio que había hecho la Procuraduría General de la República en el 2014 de 1,5 en recuperación para materiales valorizables, íbamos a aumentar al 2022 a un 15%. No se alcanzó la meta. ¿Por qué? Porque la estrategia de reciclaje pocos oídos tuvo en todo el sector que maneja residuos y más importante y principal, el sector municipal. Muchos hicieron casos omiso a eso. Entonces, no aumentó esa recuperación de valorizables para esa ansiada materia prima, aumentar esa ansiada materia prima. Y no se alcanzó la meta, evidentemente, a pesar de que ya en la misma estrategia se establecía que había que diseñar rutas para recuperar selectivamente, tampoco lo hicieron y ahí se experimenta una pues debilidad del mismo Ministerio de Salud como ente rector para establecer que lo que está escrito, sino pues hacemos instrumentos jurídicos para cumplirlos y no para hacer caso omiso. Entonces, sí hay municipalidades y decir aquí algunas, podría dejar otras por fuera y es un problema, pero sí han avanzado algunas municipalidades muy importantes de aquí, del área metropolitana, tienen rutas de recolección separadas, tienen centros de acopio o centros de recuperación de residuos y eso es importante que la misma municipalidad lo haga con su presupuesto y con su planificación. Otros pues dan los incentivos necesarios para que algún grupo comunitario haga un centro de acopio general, digamos, comunitario, pero la gran mayoría son pues centros de recuperación de residuos que han hecho a partir de la gestión municipal, donde el ciudadano y ciudadana lleva sus residuos ahí, que eso contribuye mucho en la educación de ese ciudadano y ciudadana de ver las bondades que tiene el hacer recogida y reciclaje de los residuos posteriormente. Pero hay acerca, podríamos, de unas buenas experiencias de al menos 20 municipalidades que lo hacen bien, algunas pocas en el ámbito rural, pero en el área metropolitana hay varias. Y eso pues es importante porque han comprendido el mensaje. No es porque una institución lo dice, sino porque mejorar las condiciones ambientales del cantón inician por hacer una gestión adecuada de los residuos, ¿verdad? Tanto a nivel paisajístico como a salud de las personas. En realidad, todo este tema de la gestión integral de residuos tiene un momento adecuado, digo yo, en la historia, porque anterior del 2010 la regulación atendía solo el destino final, conceptualizado como un relleno sanitario. Hoy le llaman parque industrial por una regulación que hizo el Ministerio de Salud, un parque industrial para la disposición de residuos. Y entonces, pero el concepto al fondo sigue siendo igual de destino final, el relleno sanitario. A partir de ahí, de la ley del 2010, establece un énfasis en el reciclaje y eso significa que tenemos que recuperar más residuos para convertirlos a través de la etapa del reciclaje en materiales o materias primas secundarias. Al fusionarlos
en temas de reciclaje, vamos a generar nuevas materias primas para crear iguales productos que le dio origen al determinado residuo u otros productos. Ese reciclaje, entonces, ahí es donde es efectivo y que poco a nivel de la sociedad se comprende, ¿verdad? Porque todo el que recupera residuos dice es que yo reciclo. En realidad, el reciclaje lo lleva a cabo las empresas, industrias que transforman el residuo. Y entonces ahí creamos esa materia prima secundaria. Y eso es el énfasis de la ley. Sin embargo, hoy parece ser que el cono de la jerarquía que tiene la ley de gestión integral de residuos, donde dice que lo mínimo es lo que tiene que destinarse al relleno sanitario, hoy parece ser que está al revés ese cono. Se está depositando más residuos de todo tipo al relleno sanitario o al parque ambiental que los que se están transformando en esas materias primas. Entonces, eso requiere de una labor educativa, de una labor de las empresas que utilicen materia prima secundaria y una labor del mismo Estado a través de los instrumentos de política que se están desarrollando o que se han venido desarrollando. Entonces, ese énfasis en el reciclaje todavía está en camino, podríamos decir, porque a partir de todo las toneladas que van a los rellenos sanitarios, consideramos algunos que el 80% de lo que va actualmente al relleno sanitario es material valorizable. Sin embargo, las políticas lo indican, pero en efecto, en la práctica, no se hace tal cual. Desde el ámbito local, las municipalidades tienen la responsabilidad de hacer la gestión integral de los residuos, empezando por una recuperación en todo su cantón y también tomando en cuenta lo que establece la estrategia de reciclaje del 2017, que es crear rutas de reciclaje para que hayan días específicos para recuperar materiales valorizables, aquellos que tienen una opción de tener un nuevo respiro, un nuevo uso en el tiempo, y los que ya han perdido sus capacidades físicas, químicas, para ser materia prima. Entonces, hoy muchas municipalidades recuperan en los camiones compactadores, echan todos los residuos revueltos y ahí todos sí son no valorizables. Entonces hay que llevarlos al relleno sanitario. Entonces, la estrategia de reciclaje dice esos días separados para recuperar solo aquellos que tienen esas características para un segundo momento de aprovechamiento, que son los valorizables, y otros días para recuperar los residuos que ya no tienen valor. Ese sería el mínimo que se estaría llevando hoy a un relleno sanitario, que mal que bien es la mejor tecnología que tenemos para disposición final. Entonces, ¿qué tan preocupante es el tema? Por los datos que tenemos, ¿verdad? Más recientes, vemos que estamos muy lejos de la meta para poder decir que nuestra, ¿verdad? Nuestra imagen de país verde se acerca a eso con el tema del reciclaje y la gestión de los residuos valorizables. Maribel, hace una semana estuvimos en un congreso de residuos sólidos acá en Costa Rica y bueno, Teresita es parte de esa organización y hace un mes estuve en Bogotá en otro congreso, en un simposio de ingeniería en residuos sólidos donde está la academia y hay muchas redes y lo decía un especialista, otra red más, pero bueno, en Iberoamérica todos tenemos el mismo problema. Rellenos sanitarios, disposición inadecuada de los residuos, poca recuperación de los mismos, pero si vemos Costa Rica tiene una gran oportunidad y un potencial enorme, aparte de todos los demás países, porque nosotros tenemos una, tal vez no legislación
per se como una ley, pero tenemos una estrategia nacional de economía circular, tenemos una estrategia, le dijo usted, ya se venció, pero se reformula y sigue, que es la Estrategia Nacional de Recuperación y Valorización de Residuos, tenemos la Estrategia Nacional de Compostaje, que tiene que ir más hacia la prevención del desperdicio de alimentos y compostar lo último, porque como les decía, tenemos demasiados residuos orgánicos y si hacemos compost con todos los residuos orgánicos, no nos va a servir de nada hacer tanto compostaje. Entonces, lo que necesitamos hacer es utilizar ciertos tipos de residuos para alimentación animal, ciertos residuos para cobertura vegetal, ¿verdad? O para cobertura en los suelos, entre otras cosas. Y realmente, como le digo, la estrategia está en que hagamos proyectos con escalabilidad. Mucho que hacer y en definitiva, pues hay muchas oportunidades en el país, pero sobre todo tenemos que tener el compromiso de la gente. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con los retos que tiene el país en el tema de la gestión de los recursos, de los residuos, valorizables. Conversábamos en el bloque anterior de que a pesar de que hay varias iniciativas nacionales en este sentido, pues parece que los resultados no están siendo tan buenos, puesto que, como dije en el bloque anterior, menos de la mitad de la población separa los residuos en el hogar. Es correcto. Quizás el gran reto es lograr convencer a la población de que se involucre en este tema, porque no hacemos nada de la institucionalidad, las empresas, los gobiernos locales, si la población no se compromete en esa separación y en el uso responsable de los servicios especialmente. Y lo vemos constantemente. Ayer, por ejemplo, que estaba ahí en la comunidad de Guararí, que pasa el camión por fuera de la casa, por ejemplo, ordinariamente todas las semanas, pero que decidimos que después de que pase el camión voy y tiro la bolsita en el lote de a la par, o mira, ya pasó el reciclaje, voy y tiro, y nos pasa continuamente que en el servicio de reciclaje recogemos, por ejemplo, jeringas, agujas, residuos bioinfecciosos, plásticos que no se valorizan, y es cierto que hay un papel muy importante acá de poder educar al ciudadano, especialmente en el tema de plásticos, porque hay montones de tipos de plástico y uno a veces que está en este campo incluso confunde cuáles sí podemos y cuáles no valorizar. Sin embargo, no es concebible que en el servicio de reciclaje encontremos jeringas o baterías u otros residuos que son peligrosos y claramente implican un riesgo a las cuadrillas de recolección. Entonces creo que el gran reto está en el cómo trabajamos de forma conjunta, cómo formamos a nuestros niños desde abajo, desde que son pequeñitos, están formando su cultura en este proceso de separación y con acciones realmente agresivas, porque no funciona con capacitaciones y charlas aisladas, sino que necesitamos un proceso continuo. Igual que nos enseñan matemáticas, estudios sociales, ciencias, español en la escuela, así de igual forma deberíamos llevar este tema como una materia paralela. Pero en los centros educativos también tenemos ratito de tener estos, ¿verdad? De enseñarle a los chicos, a las chicas y a los jóvenes sobre el tema de la separación de residuos, están las baterías de reciclaje, pero sigue uno encontrándose en una batería de reciclaje todo revuelto. Yo creo que es que así es como nos lo enseñaron y así es como lo tenemos tradicionalmente incorporado como la educación, que es esto, es aquí va uno, aquí va el otro y aquí va aquello, pero tiene que ir incluso desde antes. Lo que usted decía, se lo comparto al 100%. En estos lugares donde nos gustan las plantas, cualquier material es apto para convertirlo en una maceta. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a la par de mi casa vivían mis tías abuelas. Ellas crecieron, no sé, fueron tal vez de 1930, 1920, ¿verdad? En algún momento de su vida se encontraron con un montón de materiales que nunca habían visto. Vieron hacer una botella plástica, ¿verdad? Y eso en la Costa Rica de los 50, no sé, creo que no sé cuándo empezó a llegar esos materiales acá al país, ¿verdad? Y latas de atún y materiales que ellas probablemente decían, pero yo crecía con la gallina y los huevos y todo me lo daban sin bolsas ni nada.
Entonces yo recuerdo que entrar al patio de luz de ellas era ver macetas, latas de atún, lámparas que se convertían en candelas, adaptaban para hacer lámparas, botellas que se convertían en macetas. Este concepto de reutilización y de sacar el jugo, incluso pues oficios que cuando yo estaba también pequeño existían y que ahora cuesta mucho, costureros, zapateros, que lo teníamos muy bien interiorizado en nuestro país. Las compras cuando se iban a hacer al estanco, los famosos estancos, no había bolsas plásticas, todo era de tela, todo era de yute. Entonces como que en algún momento esta comodidad nos hizo relajarnos mucho con respecto a materiales, mucha abundancia, muchas cosas, pero una alta generación de residuos. Entonces sí, yo creo que no basta con ahora en los tiempos actuales decir, bueno, aquí está para el vidrio, aquí está para la botella plástica, sigamos produciendo plástico, no importa. El plástico tiene una cantidad de veces de reciclaje limitada. O sea, tampoco podemos decir, bueno, lo reciclo y ya me salvo. Entonces yo creo que tiene que ser volver a estas buenas prácticas de, ok, empecemos a ver si se puede reparar, si no se puede reparar, si hay alternativas más sostenibles a este producto. Si es de la educación, entonces dejo el reciclaje, que sí tiene que estar metido, pero no es la primera opción. Yo creo que por ahí hay mucho que hacer. O sea, que la educación no es solo darle, incluso hasta nivel de compostaje. Julián lo decía, yo no le puedo dar un sistema de compostaje y decir, bueno, esto es apto para toda la población. Esto es un traje a la medida. No puedo pretender que la persona que vive en la sabana, en el piso 14, en una torre, tenga el mismo sistema de compostaje u opción de compostaje que alguien que vive en el campo, que tiene gallinas y cerdos, ¿verdad? Claramente a esta persona probablemente le digan, ¿para qué compostaje? Si aquí tengo mis animales, ellos se lo comen. Del piso 14 de la sabana va a decir, no tengo ni siquiera un perrito, mucho menos voy a tener, ¿verdad? Entonces, cada opción hay que adaptarla desde el punto de vista de servicio y producto, y eso creo que es una responsabilidad de las empresas y también de la empresa pública que está a cargo. Bueno, yo tengo una opinión muy personal en el tema de cómo ha manejado el país la legislación en materia de gestión de residuos, y es que precisamente concuerdo con los colegas de que necesitamos o sí separar los orgánicos. La clave está en los orgánicos. Una vez que los tratamos, quitamos más de la mitad del problema, quitamos los líquidos que derrama el camión, los regueros que hacen los perros, los gatos, los mapaches cuando rompen las bolsas, entre otras cosas. Bueno, sin contar los gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que producen nuestros residuos orgánicos. Sin embargo, creo que, lo voy a decir así, el país se volvió muy exquisito en materia de generar legislación, reglamentos muy tecnificados, que a la larga para el ciudadano de la casa que está escuchando se vuelve muy complejo de entender. No es posible, digamos, que yo tenga que sacar mi lavadora, mi refrigeradora de la cocina para poner 7, 8 contenedores de separación. En nuestras realidades, en las viviendas de Costa Rica, no podemos llevar la separación a tal magnitud. Posteriormente, bueno, creo que en el momento cuando hablábamos de Jacinto Basurilla, por ejemplo, que a todo mundo se le quedó grabado de que no tires por aquí, no tires por allá el residuo porque se te devuelve, esa era una política que debimos haber continuado. Pero se volvió tan tecnificado el tema que hoy en día separar implica una serie de procesos adicionales, una serie de reglamentos, de formatos, que se vuelve complejo incluso para el comerciante, ¿verdad? Entonces creo que debimos habernos quedado con esas acciones muy concretas y agresivas, pero que fueran fáciles de comprender para la población. De hecho, bueno, Teresita tiene toda la razón. Tenemos mucha legislación, muchas rutas, como le decía Maribel, pero no una clara que empiece, como decís vos, también la educación primaria, pero no solo la educación primaria, tiene que haber educación no formal, porque todas las personas que ya estamos grandes y que no recibimos esa formación, bueno, yo sí la recibí, pero que no se ha recibido, tiene que recibirla, porque si no, es lo que pasa. Voy a hablar no voy a decir el nombre de cuál municipalidad es, y no es la de Heredia por aquello. Pero porque el compañero no está acá, pero escuché a un alcalde decir, estoy a punto de ver cómo me ayudan o cómo me dan pelota, como dicen popularmente, para cerrar el centro de acopio, porque me está generando un gasto tan alto, y es eso, estamos invirtiendo demasiados recursos para recuperar un poquitillo. Y eso lo que hay que hacer es hacerlo, cuando le decía escalarlo, es que realmente tiene que ser progresivo. Tenemos que recuperar mayor cantidad de residuos, y los residuos es la actividad económica que más genera empleo en todo el mundo. Pero si vamos al mundo,
vemos que todo es no formal. Vemos al chatarrero, al pepenador, dependiendo del país que esté, al recuperador de base, llamémosle de diferentes maneras. Al final se recupera de manera informal y es algo que está generando una fuga al país. Necesitamos hacer una estrategia que pueda incorporar a todos esos actores para poder recuperar la mayor cantidad de residuos. Y como ustedes dicen, hay que trabajar en todas las etapas del proceso, empezando por cuando se genera el residuo, ¿verdad? Al respecto, conversamos con Valentina París de eCoins, quien considera que el país tiene que trabajar fuerte en la recuperación, la separación, antes de llegar al reciclaje. Pues nos estamos quedando sin rellenos sanitarios para depositar los residuos y estos cada día son más. Y además, pues como mencionaron los compañeros, grandes esfuerzos se hacen en las municipalidades que trabajan el tema para recuperar muy poquito. La urgencia es evidente. Tenemos los rellenos sanitarios ya, muchos en cierre técnico, otros que ya se están saturando de residuos. Cada vez, cada persona genera más residuos, ojalá fueran menos, pero nuestros hábitos de consumo más bien están creciendo y según algunos estudios se ha bajado la cantidad de residuos en el 2025 y vamos por el 9% en el 2019 de recuperación de residuos valorizables en el país y ahorita en el 2025 las cifras han bajado al 4%. ¿Qué puede ser? Porque estamos separando menos cantidad de material para el reciclaje o que nuestros hábitos de consumo están creciendo a tal medida que a pesar de que reciclamos lo mismo, está creciendo lo que generamos. Entonces, no hay. Recordemos que pasa el camión por nuestra casa, recolecta los residuos y no es que desaparecen. Eso van a un espacio en la naturaleza donde se entierran los espacios. Nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, pero no dejamos de consumir. Y por lo menos, sí, la primera medida, por supuesto, y el llamado que hacemos es consumir aquello que realmente necesitamos, que vamos a darle un uso eficiente en nuestros hogares y con aquello que ya generamos, que no pudimos evitar, entonces vamos a tomar la tareita de separarlo y que pueda tener otra vida a través del reciclaje. Y los invitamos a que se unan a eCoins, que es una plataforma que les va a ayudar en ese proceso. Van a poder consultarnos si tienen dudas de qué materiales se pueden separar, dónde entregarlos y que aparte participen en diversos sorteos que tenemos. Instituciones educativas, qué importante poder sumar a todos los estudiantes a que separen sus residuos, la institución pueda hacer incluso la recuperación y entrega al gestor de esos residuos y de esa manera realmente educar con la práctica a todos nuestros jóvenes. El programa Ecoins, nosotros somos hijos de una empresa de comunicación que se llama Próxima Comunicación y Relaciones Públicas, que trabajaba y que trabaja actualmente en temas de sostenibilidad. Y parte de las actividades que realizaba era campañas de recuperación de residuos, donde se evidenciaba que había desconocimiento de qué materiales se reciclaban, dónde se podían entregar. Las personas entregaban un material muchas veces sucio, mezclado, eh, y no sabían además cuáles eran los puntos existentes en el país para hacer la entrega de estos residuos. Y ahí nace la idea de generar un programa, eso ya eCoins está desde el 2018, tenemos 7 años, un programa que incentivara y educara a la comunidad en torno a cómo gestionar correctamente sus residuos. Entonces, en ese proceso, educamos en qué materiales se pueden reciclar, dónde se deben entregar, en qué condiciones se deben entregar, algo muy importante, limpio, seco y separado, y que en ese proceso, al incorporarte, ganes puntos. Puntos que además puedes aprovechar posteriormente para sorteos que tenemos en el programa. Algo importantísimo es que en realidad puedes entregar tu material a cualquier gestor autorizado del país. Si la municipalidad pasa frente a tu casa, puedes seguir entregándolo ahí. Si tú lo llevas a un centro de acopio que ya conoces, lo puedes entregar ahí. Sin embargo, dentro de la plataforma de eCoins les damos visibilidad a diferentes puntos. No es que necesariamente tienes que llevarlos ahí, es que te damos la oportunidad de que si no sabes qué hacer con tus materiales, puedas ver a través de la app de eCoins o de la web cuál es el punto más cercano que tienes para la entrega de tus residuos. Entonces, dentro de nuestras plataformas vas a ver
por provincia, incluso por la app de eCoins, estás geolocalizado. Entonces tú te ves dentro del mapa, incluso puedes ver cuáles son los diferentes centros de acopio o puntos de recuperación que tienes cerca. Y esa es una oportunidad para que sepas efectivamente dónde entregar tus diferentes materiales que puedes separar en casa. Bueno, ya son 119.000 personas que están inscritas en el programa. Todos los meses se suman 500 familias aproximadamente, algunos meses más, que crean su cuenta y empiezan a sumarse dentro de nuestra comunidad de Ecofan. Y la perspectiva es, por supuesto, ojalá que esto trascienda, que todas las municipalidades se apropien del programa. Nosotros ya tenemos 74 municipalidades aliadas al programa, pero sí hace falta que nos apoyen en comunicación, que sepan que es una plataforma para todos y todas, empresas, unidades educativas, personas físicas, absolutamente todos pueden participar, ganar puntos y además aprovecharlos en diferentes sorteos. Y cada residuo vale, entonces no solamente vale en Ecoin, sino vale en impacto positivo que se genera y eso es lo que realmente queremos promover. Ojalá no sean solo 500 familias mensuales, sino muchísimas más, que lleguemos a los más de 4 millones de personas que hay en el país. Definitivamente, como decías, Vinicio, hay que empezar, como dicen los viejitos, en la raíz del cacho. O sea, hay que empezar por la cultura en el hogar. Total. De lo que compramos y qué hacemos con lo que, ¿verdad? Con el residuo que queda. Así es, y yo creo que quienes estamos dedicados a este tema de educar, de capacitar, de dar a conocer opciones para, la palabra de moda, valorizar, ¿verdad? Materiales. Yo no llamaría el residuo, me gusta la palabra material porque al final es algo que sirve para hacer otra cosa. Yo creo que mucho del reto quienes estamos en esto es que el lenguaje mediante el cual nos expresemos y lleguemos a la población sea sumamente aterrizado, sumamente fácil de entender. Por más títulos que la persona ostente y quiera pues quedar como las grandes, cuando uno se pone frente a un público de 20, 30, 50, 100 personas, esas personas lo tienen que entender a uno. Entonces nada ganamos con campañas súper elevadas a nivel técnico que no están siendo pues digeridas por la población. Yo creo que también eso es un problema. Teresita lo dijo ahora y también me llevó a la infancia. Yoyito, Jacinto Basurilla. Aprendamos de Yoyito, era la cosa más fácil de entender, era el monito que agarraba la cáscara y la ponía, o sea, en ese momento era la basura, tal vez ahora Yoyito debería compostarlo, digamos, pero era muy fácil, ¿verdad? O sea, la basura va en el basurero, punto. Y Yoyito, si Yoyito lo hace, ¿y usted por qué no, verdad? Yoyito es un mono. Jacinto también, esas campañas súper efectivas de San José. Volver a eso de manera que la gente se identifique con algo a través de una historia y cree ese lazo, esa conexión emocional y entonces pueda sentirse parte de un movimiento nacional. O sea, yo creo que por ahí anda y eso tiene que ser una manera muy sencilla de comunicar, no tiene que ser algo muy elevado. Se trata de fortalecer las buenas prácticas que tenemos en el país y que incluso pues también se ha desarrollado en el mundo. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema de los retos que tiene el país en el manejo de residuos valorizables. Como veníamos conversando en el bloque anterior, es mucho el trabajo que tenemos que hacer en el país. Hay bastante legislación, planes, algunas municipalidades comprometidas con el tema, otras que están trabajando en él, pero definitivamente parece que estamos llegando a la conclusión de que tenemos que trabajar desde la base en la promoción de esas buenas prácticas, de que la gente entienda desde el inicio tal vez lo fundamental en lo que tiene que ver con el manejo de los residuos valorizables. Correcto, y es que desde las casas es muy fácil aplicarlo realmente.
Creemos que este tema es complejo y demás, pero no es así. Una vez que tomamos la decisión de separar el cartón, papel, plástico, aluminio y hojalatas y disponerlo a los servicios de recolección de valorizables, la fracción que nos queda de orgánicos, ojalá agregarla a una compostera casera, a una caja Takakura o en un huequito en el jardín. Ahora hay muchas técnicas y alternativas de cómo tratar esos residuos y a la larga generar hasta un abono, tener mi propia huerta de autoconsumo, ¿verdad? Ahora que es tan importante con el tema del agotamiento de los terrenos de cultivo. Y las fracciones que me van quedando, por ejemplo, jeringas, medicamentos, pues lo llevamos a un centro médico. Ellos están obligados a recibirlo. Y hacen campañas incluso para recibirlos. Correcto. Si nos quedan, ok, ¿qué batería? Las vamos embalando ahí en un galón de plástico rígido, las vamos echando y cuando ya está hasta arriba, buscamos un centro que lo reciba. Y esa es la forma correcta. Después de hacer todos esos procesos nos vamos a dar cuenta que lo que nos quedó es una fracción sumamente pequeña, que son los sanitarios, pañales, ¿verdad? Que tal vez no pueden ser tratados, pero que es una fracción que no me va a generar problemas, ¿verdad? Y lo dispongo con el servicio de recolección ordinaria, que va al relleno sanitario. Pero entonces, una vez que cumplo con mi parte, con mi granito de arena, lo que va quedando en realidad es una fracción muy pequeña. Ahora, tal vez, devolvámonos un poquito en esas recomendaciones. Si tuviéramos que explicarle a la gente 5 pasos que tiene que hacer para recuperar de manera positiva los residuos valorizables, ¿qué es lo primero que debería hacer? Separar desde el hogar, cartón, papel, botellas de vidrio, frascos de aluminio, Tetra Pak, Tetra Brick, lo separamos todo en un contenedor aparte. Siempre me gusta enseñarle a las personas a separar en 3 tipos básicos, ¿verdad? Uno es el vidrio, totalmente independiente, donde se vea, ojalá en una cajita, porque el vidrio no se debe quebrar para que no se mezcle entre colores. La otra fracción son las fibras, papel, cartón, todos estos cartoncillos que no se deben mojar porque se dañan. Y la otra fracción viene a ser todos los empaques, botellas, cajas, latas, ¿verdad? Que eso se compacta, no le pasa nada, generalmente lo enjuagamos y lleva algunas gotillas de agua. Entonces, siempre me gusta que nos enfoquemos en estos 3 tipos. ¿Por qué? Porque en el hogar es muy básico. Una vez que llega a los centros de acopio, la separación es tan minuciosa, y acá lo puede ampliar el compañero, que separamos incluso el papel por colores, por tipos, por gramaje, o sea, por peso. Entonces, separándonos esos 3 sencillos pasos, separando lo orgánico y aprovechándolo para hacer abono, y separando los restos peligrosos en una botella o en un galón rígido, estamos contribuyendo enormemente. Una sola persona que haga esto disminuye hasta 12 años la vida útil de los gases de efecto invernadero en el ambiente, disminuye sus residuos hasta en un 80%, y bueno, está contribuyendo con su huella de carbono y su huella hídrica. Ahora, una persona quiere separar los orgánicos, pero resulta que vive en una torre donde no tiene patio. ¿Qué hace con el orgánico? Porque va a terminar en la basura, en el camión que pasa y se lleva todo revuelto. Sí, yo creo que ahí sí tal vez es un tema de producto o de servicio. Yo no tengo por qué obligar a alguien o no darle alternativas a alguien que pues vive en un espacio bastante reducido, ¿verdad? Y sabemos que en nuevos desarrollos habitacionales es eso y apenas ahí un par de adornos y listo. Pero tal vez ahí sí creo que a nivel de ley, como actualmente existen ya obligaciones para que cada desarrollo habitacional tenga su planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, lo cual en 80s e incluso 90s tempranos no era obligatorio, pues que del mismo modo se haga obligatorio que dentro del espacio que se vaya a destinar para la obra gris de un edificio, se tenga el espacio y el cuarto para lo que es el cuarto, digamos, llamémoslo el cuarto de reciclaje, por ponerle un nombre en este momento, en el cual se tengan todos estos materiales que dice Teresita, que baterías, que ordinarios, que material sanitario y otros que no se pueden aprovechar, y otro para el orgánico, ya sea que se pueda gestionar ahí mediante un sistema de compostaje, digamos, rápido e intensivo, o bien una empresa pública o privada que lo recoja. Dar opciones. Yo creo que el hecho de que dice, no tengo espacio, no quiero, se vale decir no quiero, se vale decir me da asco, se vale decir me da miedo, la lombriz brinca y entonces salgo corriendo, se vale, o sea, porque uno no puede decir, no, tiene que hacerlo y punto. Sí. Pero sí, lo que sí tenemos que hacer es dar opciones. Bueno, entonces póngalo por aparte. Bueno, ahora el simple hecho de separarlo ya es un apoyo. Y eso también involucra también pues, mucho apoyo, ¿no? Teresita, ya solo separarlo ya es una ayuda. Ahora, la gente lo separa,
ok, pero resulta que la municipalidad no lo recoge. Eso es una queja frecuente. Incluso estaba leyendo aquí que 14 municipalidades de San José de Heredia buscan acercamiento con el gobierno para frenar la crisis en gestión de residuos sólidos. Según estos gobiernos locales, el servicio de recolección de basura podría subir hasta en un 300%, 14 de 84. Es que, vamos a ver, una vez que lo separamos, las alternativas para compostarlo son muchísimas. Ya sea que vivamos en una casa con jardín o en el 5º piso de esa torre de condominios, existen muchas alternativas. Y acá tal vez Vinicio, que no lo comentó mucho, pero ahora tengo una caja Takakura, ¿verdad? Más antes tuve una compostera. Vamos para el futuro a tener ahora composteras que son más avanzadas, ¿verdad? Más tecnificadas, que pueden generar residuos orgánicos, transformarlos en muy pocas horas. Recuerdo también a un colega que tenía lombrices y le agregaba incluso el papel higiénico del baño, las lombrices felices procesaban todo. O sea, estas técnicas y estos microorganismos para transformar los residuos orgánicos existen en el ambiente. Lo que tenemos es que aprovecharlos y utilizar la técnica que mejor se nos adecue. Maribel, y también hay nuevas tendencias ahora que incluso se va a modificar la ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Costa Rica, pero hay cosas que las personas no saben. Está el refurbish, que es reacondicionar equipos electrónicos que son obsoletos para una empresa o para una institución, pero son aptos para otras personas. Entonces los acondicionan y los pueden volver a colocar en el mercado de una manera legal y no en un mercado gris, en un mercado informal que no tienen garantía, sino con todas las condiciones. Bueno, es mucho lo que podemos hacer, es importante el trabajo que están haciendo las municipalidades, que están haciendo las comunidades, pero definitivamente la responsabilidad recae en cada uno y cada una de nosotras y en nuestros hogares, que desde ahí, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, fortalezcamos la cultura, ¿verdad?, del buen manejo de nuestros residuos para que podamos aprovechar lo más que se pueda de ellos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. Esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.